Amén. Vamos a orar, hermanos, por la palabra que debe ser expuesta, ¿vale? Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, nos presentamos, Señor, en esta mañana. Estamos hoy aquí, Señor, en tu presencia. Estamos hoy aquí en este día, porque ese es el día que tú has preparado, Señor, para venir juntos, para alabarte, para darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho, y para escuchar, Señor, para aprender de ti, para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable de tu iglesia, que sea tu Santísimo Espíritu, Señor, quien hable por medio de mi vida, Dios, a tu iglesia. Permíteme ser un instrumento que pueda ser útil, Señor, que pueda ser un siervo fiel, Señor, a ti. Un obrero trabajado, Señor, un obrero fiel a ti, Dios. Gracias te damos, Señor, que sea mensaje de ti, no del hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Amén. Pueden sentarse. Amén. Es un honor para mí estar aquí en esta mañana, en esta tarde, poder compartir el mensaje para la iglesia. Hace un poco más de 500 años, el 31 de octubre de 1517, para ser exactos, se celebra el aniversario de algo que se llama la Reforma Protestante, ¿vale? La Reforma Protestante, pues, ¿qué es? Es parte de la historia de la iglesia cristiana como hoy la conocemos. Es importante como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, conocer la historia de cosas que nos rigen, amén, de reformas, de la doctrina, de la iglesia pues primitiva, ¿vale? Así como pues ciudadanos, conocer la historia de México, como pues personas de algún otro país, conocer su historia, ¿no? Entonces, como cristianos, pues también es importante, ya que saber de dónde venimos, saber cuáles son las cosas que Dios, pues vaya, les dio a los hombres, a hijos de Él, pues para que puedan hoy pues ser utilizadas, ¿no? Para que podamos regirnos bajo estas reformas, por así decirlo. Y bueno, en este día, en este año, en 1517, se inicia la Reforma Protestante. ¿Y cómo es que empieza? Había una vez un monje y un maestro que se llamaba Martín Lutero, ¿vale? Martín Lutero. Y esta persona se levanta al castillo de Wittenberg, en Alemania, y en las iglesias, en las catedrales, cuelga 95 tesis, ¿no? Cuelga 95 tesis en cada iglesia, en cada catedral. Y estas tesis, o el origen de esto, es debido a situaciones y a leyes que se estaban imponiendo en ese momento que no iban acorde a la palabra de Dios, ¿vale? Vamos a ver más adelante como cuáles, como la venta de indulgencias. Era una especie de impuesto religioso para estar en paz con Dios. Es decir, habían vendedores de indulgencias que iban de puerta en puerta tocando, ¿no? Como hoy a veces pasa, ¿no? Con algunas personas. Y estas personas, en especial uno que se llamaba Johann Tetzel, decía que cada vez que recibía una moneda, un alma se liberaba del purgatorio. O sea, él decía, él iba como con un cofrecito, y decía que cada que se escuchaba el ruido de ese cofre, inmediatamente un alma salía del purgatorio. Inmediatamente cualquier alma, la que ellos quisieran, pues salía de ese lugar. Entonces, los vivos tenían que pagar por los muertos, ¿no? Desde ahí, como decimos, pues estamos mal. Entonces, a partir de ese momento es que las iglesias protestantes se empezarían a independizar de la iglesia católica apostólica romana, ¿vale? La reforma protestante es la herencia para nosotros los evangélicos, ya que a partir del siglo V, en el año más o menos 400, en la caída de Constantinopla, se perdió mucho de lo que los apóstoles, de lo que la iglesia había hecho. Entonces, a través de la ciudad o de la creación de Constantinopla es que se empieza a unir todo, ¿no? Y empieza a salir el primer papa en el año 900 más o menos. Empiezan a haber situaciones que no iban acorde a lo que Dios había dejado. Entonces, pues no era la excepción. Ahora, ¿cuáles son los principios de la Reforma Protestante? Así como de la Reforma y la Constitución de México de 1917 y demás, que hay
valores y leyes y demás, impuestos, etcétera, pasa algo similar con esta reforma. Y hay 5 solas o 5 síntesis, mejor dicho, que rigen esta reforma, ¿vale? Estas 5 solas, pues bueno, vienen de latín y como les digo, son síntesis de la teología de la reforma. Ahora, ¿qué es la teología de la reforma? Quiere decir que es necesario hacer un cambio porque se reconoció que la iglesia se había separado de Dios. Eso es la reforma. Y protestante, porque tenía que ver con una actitud muy potente. Ahora, es importante también conocer que había un contexto histórico, además de un contexto religioso, por así decirlo, había un contexto histórico importante, político, económico, cultural y social, ¿vale? Ahora, la primera sola es solo la escritura, ¿vale? Solo la escritura, solo la palabra de Dios. Y vamos a utilizar bastante la palabra de Dios, ya que es un estudio. Y por favor, si alguien puede leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Amén. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que a todos aquellos que se acercan a Dios podemos tener el conocimiento de su palabra, ¿ok? Sea el pastor, sea el que limpia, sea el músico, cualquier persona que tenga a Dios puede entender la palabra, ¿ok? Dice en otra parte de la palabra que todo aquel que se acerque debe de creer que le hay. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Amén. Entonces, la escritura, este libro, esta porción de la palabra es inspirada por Dios, es escrita por hombres, pero esos hombres son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto? Bueno, la tradición de la Iglesia Católica lo definía todo, es decir, el mundo sobre el cual los reformadores hablan y levantan estas tesis y empiezan a hacer esta reforma, es debido a que la Iglesia Católica tenía la autoridad sobre todo y sobre todos. Era prácticamente como la presidencia, ¿no? O sea, tenía la autoridad sobre las personas, sobre las leyes, sobre la economía, sobre la moral. Entonces, estas personas decían que el pueblo, que cualquiera, pues no podía acceder, no podía leer la palabra. Solamente los que tenían altos mandos o los que tenían privilegios podían acceder y podían leer la escritura. Entonces decían que solo los sacerdotes lo podían entender. Y esto, como vemos, es un error, ya que todo aquel que cree en él puede tener la oportunidad de leer la palabra. Incluso aquellos que no creen pueden leer la palabra. Hoy en día todos pueden acceder. Hay algunos países en los cuales desafortunadamente no está permitido la lectura de la palabra, pero al menos aquí podemos nosotros leerla. En el teléfono, aquí, ¿no? O sea, todos podemos acceder a ella. Ahora, decía que también los profesionales de la fe protegían el saber, es decir, la imprenta, las traducciones, la alfabetización, el conocimiento en sí solamente era permitido para los altos mandos, para aquellos que tenían acceso a ello. Entonces, Lutero sugiere que es importante abrir el conocimiento de Dios a todas las personas, amén, porque es un conocimiento gratuito, es de gracia. Entonces, que quede expuesto a todos. ¿Cuáles son los resultados de esto? Que ahora Dios está al alcance de todos, que ahora Dios está al alcance de todos nosotros, de todas esas personas. En cualquier lugar podíamos encontrar a Dios,
porque también decían que solo con esos utensilios o con esos pagos o solo en las iglesias estaba Dios, pero que si tú ibas en la combi, por ejemplo, en la calle, en cualquier lugar, ahí no estaba Dios, ¿no? Pero Dios ahora está al alcance de todos. Se empieza a promover también el conocimiento y el acceso a la educación. Hubo una persona que se llama Juan Calvino, el cual funda la primera universidad gratuita. Entonces, hoy en día muchas de las universidades y muchos pues conocimiento en sí es inspirado gracias a estos primeros cristianos que empiezan a fundar universidades, que empiezan a fundar escuelas, hospitales, entre otros, ¿vale? Y se empieza a incentivar el conocimiento también científico junto con la democratización, ya que ellos vivían bajo una monarquía, ¿no? Solamente la iglesia tenía la autoridad y tenía el poder, y a consecuencia de esto es que ahora hay una democratización, ¿vale? Segunda sola es solo la fe. ¿Cuál era la primera? Solo la escritura, ¿vale? Ahora solo fide o solo la fe. ¿Cuál era el contexto? El creyente recibe la salvación no por cumplir una serie de pasos, sino por la fe en Dios. Hay muchas iglesias hoy en día que son iglesias de la prosperidad que dicen que tú tienes que acercarte y que el tamaño de tu agradecimiento debes de verse reflejado en algo económico, ¿no? O en el tamaño del terreno de la casa o del modelo del carro. Y hay iglesias que dicen, no cualquiera puede entrar aquí. Para entrar a una iglesia primero debes de cambiar. Primero debes de cambiar y venir casi de traje y con vestido y de la mejor forma posible. Y no es así, sino que Dios nos da la apertura para Él y nos dice, primero ven y a consecuencia de ello ya puedes cambiar, ¿vale? Nos acercamos y de esta forma tenemos un cambio. Entonces no hay requisitos, sino que el único requisito es creer en Él, es la fe en Él. Amén. Y decían que por medio de las obras era que podíamos llegar a Jesús, pero la única obra por la cual llegamos a Jesús es por esa obra que Él hizo hace 2000 años en esa cruz, por esa obra redentora, por algo que nadie pudo haber hecho. Si alguien más puede leer Romanos 1:17, por favor. Amén, más el justo por la fe vivirá. Eso es incluso algo que en algún momento, pues, con Abraham, ¿no? Fue el caso también, más el justo por la fe vivirá, porque dice en otra porción en Hebreos que le fue contada su fe y de esta forma fue salvo Abraham. Y no había como tal todavía una ley, no había todavía la escritura, ¿no? Pero su fe fue lo que lo salvó. Entonces en ese tiempo había conocimiento, había alfabetización, había leyes, había pues muchas cosas y las personas decían no tienes acceso a la salvación, pero Dios nos dice más el justo por la fe vivirá. Incluso se dice que cuando Martín Lutero leyó esta parte de la Biblia, que fue lo que lo impulsó a hacer esta reforma y a hacer todas estas cosas, se dice que él dijo, valga la redundancia, sentí que había nacido de nuevo y que había entrado por puertas abiertas al paraíso mismo. Que cuando él leyó eso dijo que él nació de nuevo y que vio el cielo con las puertas abiertas. ¿Cuál es el contexto? La salvación. Estas personas infundían mucho miedo a la gente con el infierno, ¿no? O sea, decían, si haces esto, estás en el infierno, que no está pues, tan descabellado, pero lo metían como un miedo muy latente, ¿no? O sea, como que con cualquier cosa te ibas a ir al infierno. Y si hacías cualquier cosa, pues ya no tenías la salvación a menos que pagaras, ¿no? Entonces era un miedo latente, era un miedo más que hacerlo por gracia o por gratitud, era más el miedo que metían para que de esta forma pues estuvieran pagando y pagando y pagando, ¿no? Entonces decían que debían de hacer una serie de acciones para alcanzar esa misma salvación, para tener tranquilidad, ¿no? ¿Cuáles eran las acciones? Las indulgencias, los pagos, y que aún muerto, un familiar o alguien cercano a ti debía de seguir pagando, ¿no? Pues para que fueras escalando de nivel en el cielo, hasta que llegaras ahí con Dios. Entonces, era una espiritualidad elitista,
a la cual solo ciertas personas tenían acceso. ¿Cuáles son los resultados de esto? La salvación y la vida abundante para todo aquel que pueda creer. Amén. Dice en Juan 3:16, porque todo aquel que cree en Él, ¿no? Y en Salmos 34:22, si alguien más lo puede leer también, por favor. Salmos 34:22. Amén. No seremos condenados cuantos en Él confiamos. Amén. Entonces decía, yo no hago cosas para ser salvo, ¿no? Porque también dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Yo no hago obras para que pueda alcanzar la salvación, sino porque soy, ahora lo hago, ¿no? Ahora porque soy salvo, me nace hacer obras, me nace servir en la iglesia, llevar el mensaje, llevar pues el pan a aquel que lo necesita, tratar de vivir en santidad, ¿no? Intentar cada día ser más a imagen y semejanza de Dios. Yo no hago para ser, sino porque soy, ahora lo hago. No hago para convertirme en santo, sino porque soy santo, intento vivir santamente o vivo santamente. Amén. Ahora, la sacralización de la realidad. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra, sacralización? ¿Qué se imaginan que sea esta palabra? Bueno, les voy a ayudar. El significado es ver a Dios en todo lo que existe, ¿no? Me gustó mucho el significado. ¿Por qué? Porque podemos verlo pues en la creación misma, ¿no? En los cielos, dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos y todo aquello que tú hiciste, digo, ¿qué es el hombre, no? En los animales también, que son creación de Él, en las plantas, sobre todo pues aquí en la casa, ¿no? Muchas plantas, en nuestros hermanos, ¿no? En el milagro que es un nacimiento, cómo va creciendo una persona, ¿no? En muchas cosas podemos ver a Dios, porque Él es omnipresente, ¿no? Él está en todos los lados buenos, ¿vale? Él está en todo lo bueno, ¿vale? Entonces, ahora podemos ver a Dios en cualquier lugar que sea bueno. Las obras son una consecuencia de la fe y no un examen o un requisito para que pueda acceder a la misma, porque pensaban que la fe era nada más esperanzarte a la vida eterna, era nada más esperanzarte y dejar esta vida de lado, o sea, y aquí ya no importaba lo que hicieras, bueno o malo. Y no es así, sino que la salvación empieza desde aquí mismo. ¿Cómo? Con nuestra vida, con el día a día, con asistir a la iglesia, con estar en comunión con Dios, con todos los días pues intentar, ¿no? Ser mejor con Dios, estar mejor con Dios. Y como les digo, si bien es cierto esta no es la verdadera vida, hay un propósito en esta vida. Dios nos ha llamado para un propósito. Más allá que la vida eterna, más allá que estar con Él, es un propósito que empieza desde aquí, desde este lugar. Y Dios sabe cuál es ese propósito para cada una de nuestras vidas, ¿no? El pastorado, la música, el mensaje, cualquiera que sea el propósito que Dios tiene en nosotros. Si quizá aún no lo sabemos, es válido preguntárselo a Dios, ¿no? Señor, ¿cuál es tu propósito en mí? ¿Cuál es tu propósito en mí en esta vida? Entonces la vida abundante empieza desde acá. Y había un término muy común para la palabra salvación, que era salud, ¿no? Que era salvación y salud, porque es una salud que empieza desde aquí mismo. Es decir, no porque ya haya aceptado a Dios y ya sea salvo, pues ya, ¿no? Ya vivo deliberadamente, sino que es tener una vida en salud desde este momento, todos los días. Que a pesar que hay circunstancias y hay ocasiones en las cuales nos salimos del redil un poco, pues intentarlo y regresar a Él, ¿vale? Es como el hijo pródigo, que se fue, que hizo, deshizo y regresó, y Dios no le dijo, pues dame, ¿no? Más bien su padre no le dijo, pues dame el dinero que te di, dame lo que te di, ¿no? Le dijo, ven y voy a hacer fiesta, vamos a hacer banquete por ti, porque regresaste, ¿vale? Entonces, ahora la inversión de este estado. La reforma ahora enseña que cada creyente es un sacerdote. Dice también en las cartas de Pedro que somos real sacerdocio. Amén. Somos sacerdotes. Así que cada lugar en el que nosotros estemos,
cada lugar bueno, claro, se convierte en un templo. Amén. Porque es nuestra intimidad con Dios. Si estoy en el carro, en el tráfico, en la combi, en la calle, en cualquier lugar en el que pueda estar, cada conversación que yo tenga con Dios se convierte en una oración. Amén. Si estoy en mi cama, si estoy en la azotea, ¿no? Cada lugar en el que yo esté se convierte en una oración. La fe y la gracia es para cualquier persona en igualdad de condiciones. Y la tercera sola, que es solo la gracia, quiere decir que recibimos de forma inmerecida. Todos somos pecadores, dicen Romanos, no hay justo ni aun uno. Sin embargo, en su misericordia, Dios da el paso a acercarse a todos aquellos que ponen la fe en Dios. Y si alguien más puede leer Efesios 2, 8 y 9, otra persona Romanos 3, 23 y 25, Efesios 2, 8 y 9 y Romanos 3, 23, 25. Amén. ¿Y Romanos? Amén, aleluya. Dice, por cuanto todos pecaron, o sea, habla de un tiempo futuro, ¿no? Y en el futuro dice, todos pecaron, o sea, en el pasado. O sea, que todas las generaciones, todas, desde el principio hasta que se termine pues la humanidad, dice Dios, todos pecaron, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta a eso? La gracia de Dios, el favor que no merecíamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el contexto? El pago de las indulgencias, hacer mercantilismo de la fe, o sea, hacer dinero por medio de la fe, y esto ocasionaba opresión en los más pobres. ¿Por qué? Porque pues la gente pagaba y también había otro acto que era que tenían reliquias, no se dice exactamente qué, pero eran reliquias, supongamos una cruz, ¿no? Y decía que cuando las personas las veían y pagaban, se les perdonaban los pecados. O sea, si yo veía la reliquia, pagaba y ya se me perdonaban los pecados. Esto es similar a Éxodo, ¿no? La salida, cuando Dios utiliza la serpiente y dice que cuando las personas la veían, se sanaban, ¿no? Era algo similar, pero era gratis. Y las personas aquí lo empezaban a cobrar. O sea, tenían que pagar para ver reliquias y de esta forma se les perdonaban los pecados. O sea, ni siquiera hablaban con Dios, nada más pagaban y ya se perdonaba mi pecado. Ahora, con esta serie de cosas, la iglesia solventaba gastos administrativos en la ciudad. ¿Por qué? Porque era, pues vaya, una monarquía, ¿no? O sea, la iglesia controlaba todo, entonces también tenía cuestiones económicas. Pero Lutero señala el mal en este sistema. Porque ¿qué pasaba con los pobres que querían estar bien con Dios? ¿Qué pasaba con ellos que no tenían dinero? Pues ya se iban al infierno, ¿no? Ya se morían, ya ni modo. Pero no es así. ¿Cuáles son los resultados? Una igualdad de condiciones. Lo que se recibe por gracia no tiene precio, es gratuito. Ahora, ¿cómo le podemos pagar a Dios algo así? Pues no hay forma, ¿no? Solamente hay una, con gratitud. La gracia se paga con gratitud, con agradecimiento. Es decir, si alguien quería servir a Dios, no necesariamente debía ser sacerdote o con una vocación muy alta o con un título, sino que cualquier persona ahora puede servir a Dios, ahora puede estar con Dios, puede estar bien con Dios. Generosidad y servicio. Si Dios fue generoso con nosotros, ¿por qué yo no habría de serlo con Él y con las demás personas? ¿No? Si Él es generoso conmigo, ¿por qué yo no lo soy con mi prójimo? ¿No? ¿Y quién es mi prójimo? Pues todo aquel que pasa delante de mí. Entonces, a raíz de esto es que estas personas, estos reformadores, empezaron a crear hospitales, orfanatos y escuelas que fueron fundados por los creyentes. Y finalmente los derechos humanos, que es una idea a base de ello. Igualdad y condiciones, leyes, moral, ¿no? O sea, el sistema como hoy lo conocemos y como debería de ser, político, entre otros, pues viene mucho inspirado por la Biblia, ¿vale? Hasta aquí, ¿cuáles son las tres olas?
en la gracia. Vamos con la cuarta, que es solo Cristo. Para el cristiano no hay otro medio para alcanzar la divinidad que Cristo. ¿Vale? Filipenses 1:21, si alguien lo puede leer. Filipenses 1:21. Y mi hermana Consuelo, que la veo muy participativa. Hebreos 12:1 y 2. Sí. ¿Le puedes poner Hebreos 12:1 y 2? Amén. ¿Sí se ve? Ah. Dice después, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ok? El mensaje central de la palabra de Dios es Jesús. Entonces solo por medio de Cristo, solo por medio de Él es que alcanzamos la divinidad. ¿Cuál era el contexto? Pues bueno, el Papa era el vicedios, era como el vicepresidente, ¿no? O sea, Dios era como pues el gerente general, el director, y el Papa era como el gerente, ¿no? O sea, algo así. Para llegar a Dios, pues teníamos que pasar por el Papa. ¿Por qué? Porque era el pontífice. Y la palabra pontífice significa constructor de puentes, ¿no? Si uno quería estar en contacto con Dios, primero debíamos pasar por el puente y decía que era el Papa. Entonces, para llegar con el mero mero, teníamos que pasar primero con él. Entonces, ya desde ahí, pues estamos mal, ¿no? ¿Cuáles eran los resultados? Pues un sacerdocio universal de todos los creyentes. Cada cristiano se presenta ante Dios sin necesidad de mediadores, más que uno, que es Jesús, ¿no? Porque dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces no hay necesidad de ningún intermediario, ni ningún santo, ni la Virgen, ni el hermano, ni nadie, ni ningún apóstol, nadie. El otro día veía algo en internet que decía que en el primer milagro de Jesús que se dice en la Biblia, que fue en las bodas de Caná, que dice, ¿no? Que convirtió el agua en vino para la fiesta, pero dice que esta persona decía que la que logró o la que hizo que Jesús hiciera el milagro fue María, ¿no? Porque María fue la que se acercó con Jesús y le dijo, ándale, ¿no? O sea, hazlo. Y dicen estas personas, los católicos, que ella es la intermediaria, ¿no? Entre nosotros y Cristo, porque si ahí en la Biblia dice que ella, o por medio de ella fue que Jesús hizo el milagro, pues entonces tiene sentido, ¿no? Que sea ella como hoy se ve. Y no es así, porque después Jesús pues nos dice, ¿no? En muchos versículos, nadie viene al Padre si no es por mí, incluso en su muerte, ¿no? Como se dirige a ella, ¿no? Mujer, he ahí tu hijo, justo para que las personas pues no malinterpretaran, ¿no? Que era por medio de ella. Entonces es importante saber y poner atención en ese tipo de detalles, porque en conversaciones o cuando llevemos el mensaje con personas, pues nos pueden sacar cosas así, ¿no? Y a veces uno pues hasta dice, ah, sí es cierto, ¿no? Pero no, debemos de usar pues nuestra espada, ¿no? Que es la Biblia, debemos de tener conocimiento de Dios. Entonces, solo por medio de Cristo. Y la última sola, que es solo la gloria a Dios, dice que el propósito final de todo es darle la gloria a Dios. Implica que los creyentes, que todo lo que hacemos, todo lo que dejemos de hacer, nuestro estilo de vida, todo, procure darle la gloria a Dios. Que si yo hago algo, procure darle la gloria a Dios. Y que si dejo de hacer algo, también sea para la gloria de Dios, ¿no? Si a lo mejor tengo un mal hábito, tengo algo que, como Pablo, ¿no? Que decía, tengo el aguijón en la carne, pues intentar, ¿no? Buscar la ayuda de Dios para que sea para su gloria. Voluntariamente hacer que nuestra vida le dé esa gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:6, yo lo leo. Dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en Jesús. Entonces, que mi vida sea una alabanza, una constante adoración a Él, porque Él me permitió estar bien con Él mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el contexto? Decadencia, corrupción, lujo, ostentación por parte de la curia o de la Iglesia Católica. Porque antes de que llegara la Reforma Protestante, hubo más personas que dijeron, esto no está bien, Francisco de Asís, Pedro Baldo, entre otros, pero pues estas personas fueron pues silenciadas, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Una vida de sencillez y servicio, una vida en la cual yo pueda ser útil a los demás, en la cual yo pueda serle útil a mi familia, a mis amigos, en el trabajo y sobre todo a Dios. Una vida que yo pueda ser útil para otras personas, ¿no? Como Cristo lo fue aquí, que incluso pues le lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Entonces, toda vida vale. Un campesino está en igualdad que un monarca, ¿no? El presidente tiene mismas condiciones de acercarse a Dios que alguien que está en la calle. O sea, cualquier persona tiene ese acceso a la vida eterna, porque todo es para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cinco solas, hermanos? Amén. Todo es un hilo, ¿no? Todo va a consecuencia. Primero la palabra de Dios es por fe, y por medio de la fe es que tenemos esa gracia, ese favor inmerecido. El mensaje central de todo es Cristo, y finalmente que todo lo que hagamos le dé gloria a Dios, ¿no? En el domingo, en cualquier día de la semana, que le demos esa gloria a Él, ¿vale? Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por el mensaje de esta mañana, por el conocimiento que Él nos permita tener y que nos permita seguir buscando ese conocimiento, esa sabiduría que viene de lo alto. Yo te invito que cuando haya alguna parte de la palabra de Dios que no entiendas, pregúntaselo a Dios, pregúntale: Señor, no estoy entendiendo esto, o hay cosas que no entiendo, y yo te aseguro que Él te va a dar la respuesta. Amén. Incluso en tu vida día a día, si hay cuestiones que no entiendes, porque nos pasa muy seguido, ¿no? Hay cosas por las que pasamos que no las entendemos, pero todo es para que Dios nos perfeccione en Él. Amén. Entonces, Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Dios, porque nos has utilizado, Señor, como siervos. Y, Señor, también pedimos, Dios, que tú nos sigas dando el conocimiento de lo alto. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas, Señor, brindando la oportunidad, Dios, de aprender cada día más de ti. Que aprendemos, Señor, que aprendamos, Dios, quién eres tú, qué es lo que hiciste, qué es lo que deseas en nosotros, Señor. Que nos permita, Señor, llevar este conocimiento a las personas que no lo tienen, Dios, para que no solo se quede en nosotros, para que no sea un fruto seco, Señor, sino que sea un fruto que siga produciendo a 1000, a 2000, que siga produciendo muchísimo más, Señor. Gracias, Dios, porque el mayor de todos, como dice tu palabra, es el amor. Que sea con amor, Señor, que podamos aprender, que sea con ese amor que tú nos has dado, Señor. Y te damos las gracias por estas personas que también nos puedan ver, que nos escuchen, por todos aquellos que pasan, Señor, en la calle, los vecinos, que podamos, Señor, llevar el mensaje, Señor, a todos aquellos que lo necesitan. Y te agradecemos por el culto de esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por empezar la semana, el día, de la mejor forma, que es contigo, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Dios, a nuestros hogares, y que a lo largo de la semana, Dios, tú nunca nos olvidas, Señor, pero sobre todo permítenos que no nos olvidemos nosotros de ti. Permítenos buscarte, Señor, por el día, por la tarde y por la noche. Permítenos, Señor, aprender a saber que somos dependientes totalmente de ti. Gracias, Señor, y permítenos, Señor, estar llenos de ti en toda la semana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a recitar juntos el Salmo 23, hermanos, para despedir el culto de esta mañana, de esta tarde ya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Puede despedirse de su hermano y que el Señor sea con ustedes.